Desde la Isla del Encanto, la máxima exponente del voleibol de Puerto Rico, lideró la selección boricua en su histórica primera aparición en unos Juegos Olímpicos. Además, campeona en múltiples ligas extranjeras, salidora y miembro del equipo que por años protagonizó los partidos más aguerridos entre Puerto Rico y Dominicana. La número 9. Buckle up, because we on cruise control. Con ustedes, Auri Cruz. Buenas. Wow, todas estas historias súper conmovedoras, ¿verdad? Pero les voy a contar. Yo comencé a los 5 años. Era la menor de mi casa, con una gran diferencia de edad entre mi hermano y mi hermana. Uno de 8 y otro de 12. Pero no es por mi hermana, que me lleva a los 8 años, que ya estaba practicando el voleibol, pues ella fue la que me hizo conocer realmente este mundo. No simplemente porque, más que teníamos que llevar a las prácticas, pues yo no me podía quedar en mi casa, pues tenía que ir a verla practicar. Pero sinceramente yo no la veía practicar. Yo lo que pasaba era corriendo por las canchas, las gradas, ¿sabes? Los bleachers. Pues yo me metía por debajo de ellos, regresaba como que toda así, toda sucia. Y pues mi mamá siempre se preocupaba y para que mantenerme tranquila, lo que hicieron fue regalarme un balón. Y no fue con ese balón, yo no entendía el propósito de qué es lo que iba a hacer el resto de mi carrera. Pero nada, todo siguió creciendo. No es hasta los 7 años, pues empecé a mejorar el deporte. Pues porque con ese mismo balón que me hizo evolucionar, yo lo que hacía era jugar con ese balón con las paredes de la cancha, las paredes de mi cuarto, las paredes de la casa de mis padres, e inclusive usaba hasta la marquesina. Le decía a mi hermana Eva, vamos a practicar, vamos a jugar. Y nosotros cogíamos un tendedero que mi mamá tenía y lo juntábamos con una puerta de screen y jugábamos como que 1 para 1. Pero para seguir mejorando, si no sabía, había una pared y una ventana. Esa ventana daba para la cocina. Y yo lo que hacía era marcaba y me ponía a jugar. Pero ¿qué pasa? Para mejorar hay que perfeccionar, ¿verdad? Hay que practicar. Porque literalmente yo le rompí como 15 veces la ventana. Pero yo quería mejorar. O sea, que yo ponía una X en esa pared ahí, simplemente para que no fallara. Si daba la ventana, pues ya sabía lo que iba a pasar. Pues hasta los 7 años que pues, mi control de balón empezó a mejorar. Ahí es que fui ya jugando en un club, entré en la escuela también jugaba y mi talento pues siguió creciendo. No es hasta los 13 es que yo formo el equipo prejuvenil representando a Puerto Rico. Y ahí es que inicia toda esta trayectoria, lo que real yo nunca imaginé que iba a llegar bien lejos. Hoy, después más de 2 décadas, representando a Puerto Rico a nivel internacional y de haber formado parte del histórico equipo que desclasificó a la primera Olimpiada en Río 2016, me ha dado un paso a una nueva etapa. Hoy lidero haciendo lo que es AC9 Cruise Control, que es clínicas para niñas o jóvenes para evolucionar su juego de voleibol, y realmente creemos hacer el AC9 Volleyball Championship, que es un torneo para nivel competitivo para que los jóvenes sigan creciendo y se puedan expandir a lo que nosotros llamamos lo que es la Liga Voleibol Superior. Pero digo, no es hasta el 1997 que realmente comienza mi historia. Fui invitada a practicar con la selección nacional adulta, en la cual yo insistí, pues, porque ya mi hermana estaba en parte de ese equipo. Y como había que llevarla a las prácticas, pues yo decía, no hay problema conmigo. Yo simplemente lo que hacía era, me metía en las prácticas, jugaba en la parte de atrás, siendo una niña, una adolescente, pues, teniendo un poco de miedo.
lo usaba como para seguir mejorando mi talento. Pero asistí a todas las prácticas con disciplina, con constancia, y vieron que fui mejorando. No es hasta que escucho mi nombre que ellos dicen de que realmente yo debería estar en el equipo nacional. A mí me causó un poco de preocupación, nostalgia, porque yo decía que yo quería estar con las niñas de mi edad. Y ella, pues no hay problema, porque iba a estar con mi hermana, me sentía familiar, me sentía que ya yo conocía muchas de las muchachas, porque habíamos viajado. Pero no es hasta ese mismo momento que dicen, tú estás en el equipo nacional. Y si yo apenas tengo 15 años, ¿por qué yo debo estar en la selección adulta? Y yo no entendía el potencial que yo tenía para poder representar a mi país y representarme a mí misma. Y dije, pues no hay problema. Pienso que soy como la mascota del equipo. Pues seguí practicando, seguí mejorando, lo usaba como preparación para mejorar. Pues, estaba en el equipo prejuvenil. Y no es hasta que llega el evento, que era un Norseca, y ellos mencionan que yo soy titular, que iba a empezar regular en el equipo. Ahí es que las rodillas me empezaron a temblar. Yo eso era llorar y que llora y que llora y que llora y que llora. Pero que sentía de que ya toda mi infancia se había perdido. Una niña de 15 años compitiendo con adultas de 20 años, 25, inclusive 30, en un escenario bien grande, pues para mí yo no me sentía preparada. Pero si no es por el apoyo que tenía de mi hermana y de mis compañeras, no, me ayudaron a crecer y a seguir. Pero nada, yo decía, a participar en los adultos, eso cambió. Cuando viene ese primer partido, volvieron los nervios. Yo decía, simplemente respira y suelta ese aire. Yo lo único que yo decía era, yo espero que no me metan un bolazo. O sea, no todo bolazo es que te den así en la cara. Y decía, yo veía a esas mujeres así bien grandes y bien fuertes, y yo simplemente era una niña de 15 años y como que bien flaquita. Pero siempre con ese pensamiento de que todo va a estar bien, respira y simplemente crea en tus destrezas y el potencial, porque había practicado todo ese tiempo con las muchachas en Puerto Rico. Pero todo salió bien. Pero una anécdota, en ese mismo año, ese torneo, a nosotros nos tocó jugar contra Cuba. Y mi pensar fue, voy a jugar contra Mireya Luis. O sea, yo la veía como que ella es mi jugadora favorita, ella es mi ídola, o sea, me encantaba verla. Y yo lo único que decía era que no la pongan a jugar, por favor. Que no la pongan a jugar, porque si yo estoy ahí así parada preparando, yo sabía que, pero no, todo eso me ayudó de mucha motivación, sabía ya más o menos su historia y me ayudó a crecer. Porque gracias a eso, hoy en día, ¿sabes? Soy la persona que soy y la carrera que he tenido. Y pude representar a Puerto Rico como por 20 años. No simplemente jugué para la selección. Este talento que me ayudó a crecer me hizo obtener una beca universitaria en Estados Unidos, en la cual era bien importante en mi casa. Ya que era la menor, soy la única que había conseguido un bachillerato de cuarto año de universidad, saliendo con un diploma. O sea que cogí todo lo que realmente en mi casa querían. A eso, pues ya yo sentía que había ya logrado todo lo que tenía. No simplemente ya tenía mi diploma, ya representaba a Puerto Rico, pero realmente ahí es que empieza mi trayectoria profesional. Decidí que quería jugar en Europa, quería salir del exterior. No era que estaba en mi casa en Puerto Rico, no era que estaba en Estados Unidos, que para mi familia era más cercano. Tuve que combatir con muchas cosas culturales en Europa. Y uno de esos desafíos era la distancia familiar, esa comunicación.
Obviamente, para mis tiempos no existía lo que era el internet y la comunicación era bien poca. O sea, que hablar con mi familia era bien limitado. Poder comunicarme con mis compañeras, ¿sabes? De equipo también era bien limitado porque no conocía el idioma. Y sentir esas inseguridades, ¿sabes? No estar, poder comunicarme, pues me constaba de que iba a perder todo y que sinceramente me entraba lo que nosotros le llamamos el homesick, extrañar el... Pero yo decidí que yo iba a trabajar, que yo iba a entender, que yo iba a subir aprender el lenguaje. Y que yo lo que hice fue sentarme a ver televisor, a ver Simpsons. Esa era la única manera que yo pude aprender el idioma. Y no es con eso poder botar ese miedo, tratar de hablarlo con compañeras de equipo, aunque me estuvieran relajando, si lo hablaba bien o lo hablaba mal. Pero si yo no ponía ese esfuerzo en aprender, creo que nunca podía haber logrado jugar 10 temporadas en Italia, conocer gente estupenda que hoy en día son mis amistades. Y eso me permitió a seguir creciendo y seguir botando ese miedo y jugar en otros países. Pero lo más que me molestaba era de que esa comunicación familiar. A veces yo llamaba, como el internet no es ahora que tú puedes llamar rápido, usamos una tarjetita de llamada que simplemente podía hablar de 1 minuto o 2 minutos. Y para que mi mamá me dijera, no puedo hablar en estos momentos porque estoy cocinando. Y yo, ok. Pues yo entendía que ya hice la llamada y ya se sentía que estaba bien. Te volvía, pasaba la semana y volvía y llamaba, mamá, y dice, no puedo hablar ahora porque estoy viendo la novela. Y yo, ok, descolgaba. Eso me hizo como que botar el miedo y tratar de despegarme un poco familiar. Y ahí es que empiezo a conocer otras amistades, o sea, no simplemente las compañeras de equipo, pero amistades fuera que era el círculo familiar. Y ahí es que sigo aprendiendo y pude lograr jugar 16 temporadas en Europa. Pero para mí eso ha sido la mejor adaptación que he tenido y la fuerza para poder seguir creciendo. A base de eso, pues hayamos creado un motto, un tipo de motivación, que no simplemente significaba de que, aunque yo no tuviera esa comunicación familiar con mi familia, que es el apoyo de mi mamá, pues yo pude crecer. Se había creado esta frase que siempre la digo hoy en día, we on cruise control, que es más una frase, ¿verdad? Es un reflejo de quien yo soy dentro y fuera de la cancha. Este lema se salió cuando yo estaba en la universidad. Es un rol definido de cómo era mi estilo de juego. Obviamente yo soy pasadora. Hay diferentes maneras de decirlo, outside hitter, pasadora, atacante. Pero mi rol principal es pasar. ¿Verdad? Betty y Gina saben de eso. Porque durante los partidos mi mayor fortaleza era recibir el balón, tener ese control de juego y que mi colocadora pues pudiera hacer su fluidez. Yo sé que Betania y Gina intentaron hacer muchas veces ace, pero no pudieron. El dirigente lo que hacía era que le sirvieran a otra. Pero cada servicio pues lo convertía en punto, ¿verdad? Ese fue ese dominio del ritmo de juego donde mis compañeras comenzaron a decir que todo estaba en cruise control. Con el tiempo, cruise control trascendió la cancha, se convirtió en un estilo de vida, un principio que aplicó en cada proyecto y en cada paso de mi carrera. Una disciplina, porque el trabajo constante marca la diferencia. La pasión, porque cuando amas lo que haces, inspira a otros a crecer. Ese enfoque, porque mantener la visión clara es lo que te hace avanzar. Compasión, porque liderar también es servir y elevar hoy a los demás. Hoy voy en cruise control. Esa declaración colectiva significa que estamos enfocados, comprometidos con el propósito. Es la energía que impulsa a cada espacio donde uno quiere ir.
solo para formar, no solo ser atleta, pero ser persona íntegra. Un refrán que siempre mi mamá me decía era, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y cada vez que yo leía eso, pues me sentía un poquito más en control. Porque mi propósito no se limita al juego. Ha sido llamado a levantarme, a brillar y a guiar con la luz de Dios que ha puesto sobre mí. Por eso, We on Cruise Control. Betania de la Cruz, ataque por la zona 4 y República Dominicana está nuevamente en los Juegos Olímpicos. Mireya Luis rompiendo el doble bloqueo y las Morenas del Caribe de Cuba ganan su tercer oro olímpico. ¡Historia! ¡Historia! Las Morenas del Caribe de Cuba ganan su tercer oro olímpico. Echenique, Carla Echenique, la levanta.